El tema de hoy es la teología de reemplazo. Este es el engaño conocido como teología del reemplazo, que se ha convertido en un cáncer en los círculos teológicos durante los 2 últimos milenios. Es una teología que tuvo su origen en los primeros padres de la llamada Iglesia Cristiana, que afirmaron fríamente que una nueva organización llamada la Iglesia en Roma y basada en dicha ciudad era la nueva Israel. El argumento que la Iglesia es el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia acerca del reino es una gran manipulación de la Iglesia cristiana que viene con la afirmación que la Iglesia ha sustituido a Israel. A esto se le llama la teología del reemplazo. El argumento es el siguiente. Dado que los judíos rechazaron al Salvador, Cristo, como su Mesías, Dios los rechazó a ellos. Él derramó su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas a ellos al Israel espiritual, la Iglesia. Dios ya no tiene ningún propósito para los judíos. El restablecimiento del moderno Israel es, por lo tanto, simplemente un accidente de la historia sin un significado espiritual. Este punto de vista es sostenido por la mayoría de las principales denominaciones liberales antiguas, como la Iglesia Católica, los metodistas, presbiterianos y episcopales. También es sostenido por algunos grupos conservadores, como las Iglesias de Cristo y las Iglesias de las Asambleas de Dios y sus diferentes ramas pentecostales. Defensores de este enfoque pueden encontrarse incluso entre los bautistas, testigos de Jehová, adventistas y otros más. ¿Qué es en sí la teología del reemplazo? La teología del reemplazo o supersesionismo es la enseñanza de que la Iglesia cristiana ha reemplazado a la nación de Israel con relación al plan, propósito y promesas del Eterno. Por lo tanto, muchas de las promesas que Dios le hizo a Israel deben espiritualizarse. Por ejemplo, cuando se habla de Israel restaurado a la tierra prometida, esto realmente significa que la Iglesia cristiana será bendecida. Por lo tanto, muchas de las promesas que Dios le hizo a Israel deben espiritualizarse. Por ejemplo, cuando se habla de Israel restaurado a la tierra prometida, esto realmente significaría que la Iglesia cristiana será bendecida. En la teología del reemplazo, la Iglesia ha reemplazado a Israel en el sentido de la aceptación del que ellos llaman Cristo, mientras que los judíos rechazaron a Cristo. En el capítulo 11 de Romanos, Shaul, Pablo, como lo conocemos secularmente, nos hace una pregunta retórica. Romanos 11, 1, 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Por 2000 años la Iglesia Católica ha respondido a esta pregunta con un dogmático sí. Cuando ocurrió la reforma de las iglesias protestantes, se unieron a este coro. Pero Shaul, Pablo, la responde diciendo: en ninguna manera, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. En Romanos 11:5 dice, otra vez, él afirma que un remanente será salvo por gracia después que dice en Romanos 11:25, haya entrado
la multitud de los gentiles a la iglesia. Luego, mientras Shaul considera la terquedad de sus hermanos en contraste con la paciencia y bondad de Elohim hacia ellos, grita desde su corazón en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Romanos 11:25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. En Filipenses 3:5, Shaul nos dice: fui circuncidado a los 8 días de nacer, soy de raza israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza. En lo que atañe a mi actitud ante la ley, fui fariseo. Pero ahora vamos a hablar de dónde viene esta teoría del reemplazo, cuál es su origen. Esto es irónico cuando usted considera, o cuando sabemos que de hecho que la llamada iglesia comenzó como una institución judía. Eran llamadas asambleas mesiánicas. Yo les he dicho reiteradamente que los únicos judíos mesiánicos en realidad son aquellos como los apóstoles que fueron judíos y aceptaron al Mesías, los judíos que se convirtieron en esa época al Mesías, y hoy en día pues los que siendo judíos ortodoxos aceptan al Mesías y entonces se convierten al Mesías y ellos son judíos mesiánicos. Nosotros en ninguna manera podemos ser judíos mesiánicos porque no nacimos judíos, nacimos gentiles, y entonces lo que somos nosotros somos efraimitas, de la casa de Efraín. Bueno, pero el característico sabor judío de lo que fue llamado posteriormente cristianismo primitivo no iba a durar mucho. A medida que la comunidad comenzó a extenderse más allá de Judea, su mensaje fue abrazado por más y más gentiles que no tenían ningún interés en mantener contacto con las raíces hebreas de lo que fue llamado después la iglesia. Bueno, pero sin embargo, aquí tengo que hacer una acotación. O sea, esto era plan del bendito sea definitivamente. O sea, esto era el plan de él para llegar a todas las naciones y en la época de hoy recogernos de todas las naciones para cumplir con su profecía de que seríamos traídos de las 4 esquinas de la tierra. ¿Ah? Bueno, pero los líderes en esa época, los líderes gentiles, comenzaron a volverse contra los judíos mesiánicos al caracterizarlos como asesinos del Mesías. Entonces los acusaron de deicidio. ¿Ah? Entonces, algo grave. O sea, ustedes tal vez les han enseñado que la parte de nuestros hermanos mayores que no aceptaron al Mesías y entonces están por fuera de la redención y que pero en realidad nunca les han dicho qué es lo que pasó y por qué no lo han aceptado como tal. Pero en realidad, si nos vamos a la historia, tenemos que saber qué es lo que ha pasado, no solamente caerles encima y decir, no, ustedes no aceptaron al Mesías, ustedes no tienen redención, sino saber y tener todos los criterios para saber si realmente ellos han tenido esa oportunidad de conocer al Yeshua hebreo o si en realidad lo único que han visto es el Jesús romano, ¿ya? Entonces,
fundadores de la teología del reemplazo. ¿Quién fundó esta teología del reemplazo? Vamos a poner los siguientes ejemplos. Ignacio de Antioquía. Él nació en el año 50 y murió en el 117 de la era común. Enseñó que aquellos que participan de la Pascua son participantes con aquellos que mataron a Jesús. Justino Mártir, del año 100, afirmó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Ireneo, 130 al 202 de la era común, declaró que los judíos fueron desechados de la gracia de Dios. Tertuliano, del 155 al 230 de la era común, culpó a los judíos por la muerte de Yeshua y argumentó que habían sido rechazados por Dios. Orígenes, del 185 al 254 de la era común, fue responsable de mucho antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo en realidad? Es el odio a los hebreos, a los judíos. Eso es lo que es antisemitismo. Todo el cual estaba basado en su afirmación de que los judíos fueron responsables de matar a Jesús. El concilio de Elvira, que esto fue el 305 de la era común en España, prohibió a los conversos compartir alimentos con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío u observar el Shabbat. Fíjense que de aquí viene la prohibición de observar el Shabbat, o sea que adoración en domingo, eso fue prácticamente una imposición de la iglesia. El concilio de Nicea, en el 325 de la era común en Turquía, cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judía a la Pascua de la Semana Santa. Esto en un intento de desasociarla de las fiestas judías, o sea, desde este entonces la parte cristiana se desligó completamente de la parte hebrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que mataron a Jesús, entonces que habían matado a Dios y que no querían tener nada con ellos. Entonces eso es lo que nos ha llegado en el cristianismo hasta nuestra época. O sea, nos ha llegado también la parte en que la palabra pues está, ¿sí? Con algunos cambios, pero hay un remanente tanto en palabra como en hermanos, ¿sí? Los judíos han llegado hasta nuestra época y por eso, gracias a eso, y porque éramos cristianos, pues hemos podido salir de allí y llegar a las raíces hebreas. El concilio declaró, porque es indecoroso más allá de toda medida, que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos, por lo tanto no tengamos nada en común con ese pueblo tan aborrecible. Imagínense, si el pueblo del Eterno es aborrecible, entonces ¿qué es lo que en realidad el cristianismo hizo en sus primeros avances, ¿no? En su primer nacimiento? ¿Por qué están diciendo que la parte judía es aborrecible? Esto es gravísimo, ¿no? Eusebio, que vivió del 275 al 339 de la era común, enseñó que las promesas de la escritura estaban destinadas para los gentiles y que las maldiciones estaban destinadas para los judíos. Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Juan Crisóstomo, del 349 al 407 de la era común, predicó una serie de sermones contra los judíos en los que declaró: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para bestias salvajes. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y embriaguez los ha entregado a las costumbres de los cerdos.
Negó que los judíos pudieran recibir alguna vez el perdón. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Afirmó que los judíos adoraban a Satanás. Y este hombre fue canonizado como santo. Imagínense, es uno de los primeros santos de la Iglesia Católica. Jerónimo, 347 al 420 de la Era Común, describió a los judíos como serpientes usando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son los rebuznos de los burros. Son incapaces de entender la escritura. San Agustín, del 347 al 420, afirmó que los judíos merecían la muerte, pero que estaban destinados a vagar por la tierra para ser testigos de la victoria de la Iglesia sobre la sinagoga. Pues en realidad yo preparando esta enseñanza, pues se queda uno atónito de todo esto, ¿no? Pero esto se queda corto, o sea, ustedes saben que la parte de a los hermanos judíos los han perseguido desde el inicio, desde que empezó el cristianismo, y no los han dejado de perseguir, ¿sí? En la Edad Media, los conceptos que se habían convertido en doctrina, ya como una iglesia establecida, tenían lo siguiente: decían primero que los judíos deberían ser considerados asesinos de Cristo y deberían ser maltratados como corresponde. Imagínense, ya aquí estaban dándole pie a la tortura. La iglesia ha reemplazado a Israel y Dios no tiene ningún propósito futuro para los judíos. Estos conceptos fueron reforzados a lo largo de la Edad Media por medio de las cruzadas, la Inquisición, estas obras que representaban la pasión, la epidemia de la plaga negra y los libelos de sangre. ¿Qué eran los libelos de sangre? Eran calumnias de sangre que los alegatos antisemitas acusaban falsamente a los judíos de asesinar a niños cristianos u otros gentiles para utilizar su sangre en la realización de rituales religiosos. Estas acusaciones calumniosas tienen su origen en la Europa bajo medieval. Por regla general, los libelos de sangre culpabilizaban a los judíos de realizar una recreación de la muerte de Cristo, sacrificando a niños cristianos en la festividad de Pesaj. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó a una cruzada para liberar a la Tierra Santa de sus gobernantes musulmanes. Aunque la meta primaria de la cruzada era liberar a Jerusalén de los musulmanes, los judíos eran su segundo blanco. El odio y los temores acumulados resultantes de los cargos de deicidio, el asesinato de Dios, explotaron con este llamado a las armas. El abad de Cluny preguntó por qué los cristianos deberían viajar a los confines del mundo para pelear contra los sarracenos, cuando permitimos entre nosotros otros infieles 1000 veces más culpables hacia Cristo que los mahometanos. La pasión religiosa, la codicia y la vulnerabilidad de los judíos condujeron al surgimiento de turbas violentas que asesinaron a miles de judíos al grito de conversión o muerte. Este comportamiento continuó durante 8 cruzadas adicionales hasta la novena en 1272. Todo es tremendo, mis hermanos. O sea, los judíos fueron obligados a convertirse bajo la espada, ¿sí? Entonces, o te conviertes o te mueres. Entonces, ese es un milagro del Elohim viviente que en el día de hoy exista un Israel. ¿Ah? Las obras de la pasión abundaron durante la Edad Media y fueron usadas para cultivar el odio hacia el pueblo judío. Los judíos eran descritos como demonios que sabían muy bien que Cristo era el Hijo de Dios. En cada obra, mientras Cristo cargaba la cruz, era torturado por demonios sedientos de sangre y maldicientes con narices puntiagudas, cuernos y colas. Y estos supuestamente eran los judíos. Los judíos fueron hechos parecer
que eran tan impíos así como Cristo era divino. A lo largo de la Edad Media, los cristianos protestantes esparcieron mitos que ayudaron a intensificar el odio y el temor popular hacia el pueblo judío. Como resultado, se volvió común entre los grupos cristianos pensar de los judíos como agentes de Satanás. Entonces, aquí vemos que no solamente era la Iglesia Católica, ¿sí? No, que fueron los católicos los que hicieron eso. Lo que pasa es que la Iglesia protestante, a partir de Martín Lutero, también fueron antisemitas. Uno de los mitos antijudíos más populares que ganó amplia aceptación era la noción de que los judíos asesinaban a cristianos cada año cerca del tiempo de la Pascua con el fin de obtener la sangre necesaria para llevar a cabo los ritos satánicos. Esto llegó a ser conocido como con el cargo de asesinato ritual o libelo de sangre, que fue lo que ya dijimos anteriormente. Otro mito común que circuló durante estos años era que los judíos robaban las hostias usadas en la comunión y las apuñalaban con cuchillos, matando así a Dios de nuevo. O sea, ustedes saben que para los católicos cuando el sacerdote hace la elevación de la hostia, pues ellos creen que hay una sustantación, o sea que esa hostia se convierte en la carne de Cristo verdaderamente. Entonces, por eso decían que volvían a matar a Cristo apuñalando estas hostias. La plaga negra a mediados del siglo XIV mató aproximadamente a 1/3 de la población de Europa. En la época no se sabía cómo se propagaba la enfermedad. Ahora se sabe que era por las pulgas que estaban en los roedores, ¿ya? Pero, ¿ustedes qué creen? Le echaron la culpa a los judíos. Dijeron que los judíos habían envenenado los pozos, aunque la acusación era totalmente infundada. Muchos cristianos creyeron el mito. Esta fue una razón por la que era fácil creer que los judíos lo hicieron, porque todo el mundo era antisemita, ¿no? Entonces, y también porque los judíos, como tenían costumbres diferentes en cuanto al aseo, en cuanto usted sabe que los judíos ortodoxos se lavan mucho las manos. Entonces esta era una de las causas de este aseo que impedía pues de que se propagara la enfermedad, y al no ser tan golpeados pues los inculparon. La acusación condujo a severas consecuencias para los judíos. Más de 70 comunidades judías fueron totalmente arrasadas hasta los cimientos, con todos sus ocupantes asesinados, y en algunos lugares los judíos fueron torturados y quemados vivos en hogueras. O sea, esto es impresionante. O sea, esta es la otra historia que no nos han contado de la parte de judía. En 1478, el Papa Sixto IV les otorgó a los monarcas de España, Fernando e Isabel, el derecho de establecer una inquisición especial en España para lidiar con los judíos bautizados que eran sospechosos de permanecer fieles al judaísmo. O sea que la Inquisición no fue tanto para brujas y herejes, sino fue básicamente para maltratar a judíos y para matarlos, ¿ya? Tristemente. Miles fueron quemados en la hoguera por orden de la Inquisición española. Y en 1492 el rey Fernando decidió que todos los judíos españoles deberían ser expulsados de España. Se temía que los judíos eran un peligro para el cristianismo. Aproximadamente 150,000 judíos fueron forzados a abandonar España. Pero ustedes saben que la mayoría o muchos de los que llegaron en los barcos pues eran estos judíos que habían sido expulsados, ¿no? En la historia a mí me enseñaron que
que habían sido criminales, que habían sacado de cárceles y todo esto, y entonces Colón había traído era una sarta de criminales, ¿sí? Resulta que no, o sea, los tenían en prisiones y eso, pero por el simple hecho de ser judíos, y entonces los mandaron a América, y por eso es que nosotros, muchos de nosotros tenemos apellidos sefardíes, ¿no? De estos judíos que fueron desplazados en esa época, ¿sí? Cuando llegó la reforma protestante, eh, lamentablemente esta reforma no tuvo ningún cambio en las actitudes, sino que de hecho el odio hacia los judíos fue reforzado e intensificado por los escritos de Martín Lutero. O sea, Martín Lutero era un antisemita tremendo, el mismo hombre que puso en marcha la reforma inicialmente. Lutero se mostró compasivo hacia los judíos en un principio, porque creía que su rechazo del evangelio era debido a su reconocimiento de la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando continuaron rechazando el evangelio, Lutero se volvió contra ellos con venganza. En 1543 escribió un panfleto titulado Sobre los judíos y sus mentiras. El documento era una diatriba antisemita. En él se refirió a los judíos como un pueblo miserable y maldito, tontos, estúpidos, miserables, ciegos e insensibles, ladrones y atracadores, las grandes alimañas de la humanidad, granujas, perezosos, ciegos y venenosos. Habiéndolos deshumanizado y demonizado, Lutero luego procedió a hacer algunas propuestas asombrosas para lidiar con ellos. Sus sinagogas y escuelas debían ser quemadas, sus hogares debían ser destruidos, sus escritos talmúdicos debían ser confiscados, a sus rabinos debían prohibírseles enseñar, su dinero debía serles quitado, debían ser obligados a labores forzadas. Hay que decir que la más grande matanza del siglo pasado, que fueron los nazis, ¿sí? Estos nazis alegremente citaban a Lutero mientras subían al poder y ponían en marcha el Holocausto. Hay que también decir que estos nazis fueron, cuando ya ganaron los aliados, la Iglesia Católica los ayudó a huir a los más altos militares nazis, ¿ya? Y muchos de ellos fueron a tener a América del Sur, en Argentina, en Uruguay y en toda esa parte, porque la Iglesia Católica los ayudó a escapar. Entonces ahí queda el vínculo de la Iglesia Católica con Hitler y desafortunadamente pues este es el Jesús romano, ¿no? Desafortunadamente, ¿sí? Tengan en cuenta que Hitler era un cristiano profeso. En 1924, en una reunión cristiana en Berlín, Hitler habló ante miles y recibió una ovación de pie cuando hizo la siguiente proclamación: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Dios Todopoderoso mientras anuncio la obra más importante que los cristianos podrían emprender. Y esta es estar contra los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Luego procedió a hablar acerca de la influencia de Lutero en su vida. Martín Lutero ha sido el más grande ánimo de mi vida. Lutero fue un gran hombre. Él fue un gigante. Con un solo soplido anunció la llegada de un nuevo amanecer y de una nueva era. Él vio claramente que los judíos necesitaban ser destruidos y apenas estamos empezando a ver que necesitamos llevar a cabo esta obra. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali Ben Yehuda.
Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.